amigos de Los Senderos del Vino. Hoy en nuestra recorrida nos llegamos hasta Bodegas Carrao, acá en la entrada, viniendo del interior, como de Las Piedras, como venimos nosotros, en la entrada de Colón, como quien dice, y saliendo de Montevideo, como que en la salida, ¿no? Siendo redundante. Estamos con Javier Carrao, ingeniero agrónomo, uno de los directivos de la bodega, uno de los representantes de esta bodega, que es un poco también dentro de las bodegas del Uruguay un emblema, porque es una de las bodegas que tiene más años de funcionamiento y ni que hablar de la historia familiar esa larga que tienen, que nos decía que son unos 200 y pico de años, que nos va a contar alguna cosita. Bueno, en realidad son 267 años produciendo uvas y vinos directamente de padre a hijo. Y bueno, el otro día estuvieron con Marcos, que es de la 10ª generación, y a Ignacio y a mí, que somos los propietarios de esta bodega y de los viñedos en Canelones, en Las Violetas. Somos la 9ª generación. El tema es que en 1930, con la crisis económica universal del 29-30, que no teníamos las comunicaciones que tenemos hoy, comenzó esa crisis, fue muy dura a nivel universal. Nuestro abuelo, que era técnico enólogo de la escuela de Vilafranca del Penedés, donde estudió nuestro abuelo Juan Carrao, era aún sigue siendo una de las principales escuelas de enología de Europa. Entonces él llegó con 40 y algo de años a nuestro país y conjuntamente con Pasadores Mutio formaron la sociedad Pasadores Carrao y Mutio, que era la propietaria de Bodega Santa Rosa. El haber venido un técnico enólogo europeo al Uruguay en el año 30 fue muy fuerte y muy importante para el desarrollo de esa bodega, que creció en 10 años o 25 veces. Era como un adelantado, ¿no? Me supongo, en base al conocimiento. O sea, evidentemente las escuelas de enología en Uruguay no existían, y la escuela de Tomás Barreta comienza en los 40, 50. Sí, un poco después. Y además el nivel de UTU no es el nivel de escuelas europeas de aquella época, claro, que tenían un nivel terciario. Y él trajo toda la tecnología, se instaló en Colón con los viñedos en Canelones, y después de muchos años, donde la bodega pasó a ser la número 1, conjuntamente con la distribución de nuestra familia, familiares de Carrao y compañía, que hacían la distribución en todo el país. Fue a raíz de esa suma de esfuerzos que se logró un crecimiento realmente muy importante, habiendo comenzado con 150.000 kilos de uva al año, a los 10 años estaba en 6 millones de kilos. Y eso con vinos de calidad, con vinos espumantes naturales, diseñó todas las cavas para el espumante, con fermentación en botella, o sea, el método Champenois. Y después él se enfermó lamentablemente en los años 40, principio de los 40, y nuestro padre tuvo que asumir la representación de la familia Carrao en Santa Rosa, y estuvo más de 30 años trabajando en esa empresa, hasta que decidió comenzar un proyecto que fue innovador y revolucionario para el sector vitivinícola en los años 70. En el 75 se comenzó el proyecto, y ya con una experiencia previa de 2 años en el sur de Brasil, donde se importaron las primeras plantas libres de virus y de selección clonal. Acá en Uruguay, bueno, yo estaba recién recibido en Facultad de Agronomía y no conocíamos lo que era la selección clonal. Hoy tenemos hasta inclusive novela de clon, y ya más o menos muchos conocen lo que significa, claro, genéticamente iguales en una población de un viñedo que puede variar de 5.000, 4.000, 3.000 plantas por hectárea.
el hecho de poder tenerlas todas exactamente igual desde el punto de vista genético y desde el punto de vista sanitario, al ser libre de virus, mejora la calidad de la uva. Y la uva, como todos sabemos, es la base de un buen vino. Si tenemos un buen chef, por ejemplo, si no le damos los ingredientes apropiados, o muchas veces los chefs eligen ellos mismos sus ingredientes, o van a la feria o van a la huerta propia y eligen los insumos para la cocina. En la bodega la uva es 80% de lo que podemos obtener. No importa tanto la bodega en sí y la tecnología que tenga, sino también la materia prima. Y bueno, fue este proyecto el primero declarado de interés nacional en el año 76 en el sector vitivinícola. Y hablaba en aquel momento, en el 76, o sea que ya han pasado unos cuantos años, 50. O sea que fueron los primeros en reconvertirse, como quien dice. Sí, porque acá se habla de la reconversión de los grupos CREA, que comenzó en el 76, 75, 76 con el primer grupo CREA, en el 80 con el segundo grupo CREA, del cual participamos nosotros, porque en el primer grupo CREA estaba Santa Rosa, pero nosotros ya no estábamos más en la empresa y habíamos quedado exclusivamente con una bodega, un castillo de piedra en el sur de Brasil, en Caxias do Sul. Y luego se forma el segundo grupo CREA y participamos nosotros con esta empresa en el año enero del 80. O sea que también unos cuantos años ya de grupo CREA, que fueron los grupos que comenzaron la reconversión siguiendo un poco un rumbo que había marcado el proyecto de interés nacional de Bodegas Carrao, donde hablaba que había que mejorar los viñedos en primera fase, mejorar las bodegas en segunda etapa, y con eso íbamos a poder salir al mundo a exportar vinos uruguayos. Muchos pensaron que nuestro padre Juan Carrao se había enloquecido al salir de una gran empresa y comenzar un proyecto nuevo, pero la realidad es que fue un visionario y marcó un rumbo, un mercado con 3 millones de consumidores, de los cuales muchos no toman vino, o sea que se reduce aún más. Es muy pequeño, y entonces para crecer y tener una mejor rentabilidad había que salir al mundo a vender. Y los primeros pasos esos fueron bastante duros, porque el Uruguay no era conocido como país, y menos aún como productor de vinos finos o vinos de calidad. La razón social de nuestra empresa es Vino Fino Juan Carrao S.A., que fue aprobada en su momento en el año 75-76, y después en los 80 muchas bodegas le agregaron el vino fino a su marca o denominación, a sus etiquetas, pero sin ser parte de su razón social. Entonces al final eran tantos vinos finos en el país que nosotros comenzamos a trabajar con Bodegas Carrao como una razón social de familia Carrao, y eso en el primer momento nos llamaban vinos finos, entonces muchos colegas dijeron, pero vinos finos podemos hacer todas las bodegas. Claro. Y nos tocó salir al mundo, como decía, y también en el 79 comenzamos a trabajar la uva Tanat como de vinos de crianza en roble, no todavía en barricas, porque en aquella época no teníamos ni una barrica en Uruguay en el año 79, pero sí con toneles de roble francés que teníamos en nuestras cavas, y que los limpiábamos por dentro para darle un intercambio gaseoso mejor, que si uno lo deja muchos años, el roble, los poros del roble se van tapando con los cristales del propio vino, las sales que se precipitan y se pegan a las paredes del tonel, y bueno,
Es más, en los años 89, a fines de los 80, nosotros ya estábamos caminando el sector exportaciones, luchando con un no acuerdo con Brasil, por ejemplo, y un proyectito que se hizo con una firma francesa de un aperitivo en base de vino tinto Tanat, que era un aperitivo Dubonnet, y entonces teníamos que negociar a través del Cauce con Argentina y a través del PEC con Brasil. Pero para entrar a Brasil un vino uruguayo que no estuviera negociado en el PEC tenía que pagar 70% recargo. Y para entrar a la Argentina un poquito menos, pero también una cifra muy complicada. El aperitivo ese fue negociado por nuestro padre y logró ingresarlo sin recargo, pero también se armó un alboroto en las bodegas argentinas diciendo vamos a traer un vino aquí la competencia para competir en Argentina con todo el vino que tenemos en nuestro país. Entonces exportamos un par de veces a la Argentina, ni una botella a Brasil, porque los brasileños no negociaban, no querían negociar a cero recargo, y exportamos vinos tipo Chianti con una canastita para diferenciarnos, ¿no? O sea, buscar cómo con esos recargos tan importantes se podía comercializar un vino uruguayo en el mercado brasileño. Y fueron años muy, muy duros porque fuera de la región no habíamos empezado a incursionar todavía, y en la región los acuerdos esos no funcionaban bien, y Brasil abría las puertas cuando necesitaba algún producto y se la cerraba con barreras no arancelarias cuando no lo precisaba. En Movistar creemos que no hay dos personas iguales. No todos hacen o piensan lo mismo. Para nosotros todos son diferentes. Por eso no hay dos celulares con la misma música, ni con los mismos contactos. ¿Alguna vez viste dos con las mismas fotos? No. No existen dos iguales, porque tu celular es único, como vos. Por eso hay unos dedicados al deporte, algunos al trabajo, otros llenos de viajes, de literatura, noticias y hasta de películas. Porque son tus historias, tus amigos y recuerdos que hacen que tu celular sea como vos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí. Disfruta los productos de Propios. Propios, el propio sabor de lo artesanal. Picadita tradicional. Bondiola ahumada. Jamón etiqueta roja. Seguinos en Productos Porcinos Propios. Señor comerciante, solicite información al 2-336-1643. 11 estilos distintos, diferentes, al servicio de un juego histórico. Ahí está Blanco Sauvignon. Abrió para Rosado. Logra colocar en dirección de Rosado Dulce. Viene el remate al arco. ¡Y gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de Vinos Rosés. El sabor de lo natural. Para ser parte de los Senderos del Vino, te dejamos nuestros medios de contacto. Comunicate y te estaremos visitando a la brevedad.
En los años 80 comenzamos una segunda etapa. Habíamos hecho alguna exportación a Japón y alguna exportación a Holanda, que fueron los primeros mercados. Y en el 89 salimos el Centro Bodeguero del Uruguay, que es la gremial de bodegueros que trabaja en el ámbito de la Cámara de Industria del Uruguay. Logramos un apoyo para salir a una gira a Estados Unidos, México, donde se hicieron degustaciones en Miami, en New York, y una en México, en la Ciudad de México, en el DF. Y luego terminamos en la feria de Hannover, en Colonia, en Alemania, que es la feria más grande de alimentos y bebidas en aquella época, año 89. Y ahí fuimos 6 bodegas del Uruguay, entre las cuales todas socias del Centro Bodegueros, y entre las cuales estaba Bodegas Carrao, y que en aquel momento yo estaba presidiendo el Centro Bodeguero del Uruguay por primera vez, y nos movimos consiguiendo un apoyo de comercio exterior de Cancillería uruguaya, que nos limitó el apoyo a que fueran 5 o más bodegas. Entonces lo planteamos en el centro y se anotaron 6 bodegas. Y para nosotros fue muy importante. Yo participé personalmente de esa gira, y la gira por México, Estados Unidos y luego terminando la feria nos abrió un poco el panorama de lo que querían los consumidores, y hasta el packaging de las botellas, las etiquetas, los corchos, que nosotros comprábamos corchos localmente, que eso llevaba a que los corchos se fueran seleccionando, y compraba una bodega y le seleccionaban la primera, y después venía otro y le seguían seleccionando primera cuando las calidades iban bajando. Las botellas eran recicladas y por lo cual estaban rayadas, y los vinos, inclusive lo que para nosotros eran grandes vinos, en aquel momento nos dimos cuenta que no era lo que el consumidor solicitaba en Europa. Y bueno, algunas de las bodegas aprovechamos ese viaje para dar un golpe de timón y comenzar a transitar por otros caminos, desde usar solo botellas nuevas para exportación, importar los corchos directamente de Portugal y no comprarlos en plaza. Y bueno, y los vinos comenzamos también a darles otra identidad, o más colores jóvenes y no tan añejados. Y bueno, otros fueron, lamentablemente, acompañaron la misión, pero no absorbieron eso porque estaban con otras prioridades, y entonces nos tocó el desafío en los años 90 de comenzar a abrir mercados para el vino uruguayo. Y me acuerdo que, aparte de los países que habíamos hablado, Bodegas Carrao abrió el mercado en Canadá con los monopolios de Quebec y Ontario, y primeras veces que ingresaban vinos uruguayos a esos 2 monopolios, que son importantes en cuanto a volumen. Y también comenzamos con el norte de Europa, con Escandinavia. Fue el primer vino, y era en Tanat, ¿no? Fundamentalmente Tanat, que acá en Uruguay no le estaban dando todavía la importancia que para nosotros tiene. O sea, íbamos a algunas ferias en el año 90, fuimos a Londres, fuimos a la alimentaria de Barcelona, y fuimos a la Vinitaly en Verona, y bueno, como éramos esas 6 bodegas que habíamos iniciado en el 89, íbamos 2 bodegueros en cada feria para evitar el gasto excesivo, y a
A mí me tocó ir a Londres porque éramos de los que hablábamos inglés, 2 personas del centro bodeguero, y la alimentaria fueron 2 otros empresarios representando a las 6 bodegas, y en Vinitaly fueron otros 2. Y bueno, y ahí empezamos a ver y a palpar los problemas que podían existir en cuanto a los diferentes mercados y los productos que nosotros teníamos. Yo descuento lo que estoy escuchando, que en 20 años más o menos tuvieron 2 reconversiones, entonces, ¿cómo que dice? En el año 80 ya estábamos reconvirtiendo los viñedos, pero después en el 90 viene la reconversión general, un poco fomentada y apoyada por INAVI, y también hicimos algunas plantaciones, por supuesto, aprovechando ese apoyo de la reconversión generalizada que se realizó. Y cuando empezaron a ver ese vino que se consumía a nivel internacional, teniendo en cuenta lo que producían para el nivel de consumo interno, había mucha diferencia, me supongo. Sí, sin duda. O sea, acá en aquella época el vino importado era muy pequeño, de muy pequeño volumen, lo que hoy se llama BCP, no llegaba ni al 3-4%. En el día de hoy estamos con casi un 40% de vino importado BCP, que por supuesto está entrando con condiciones de Mercosur, y en el caso de Chile, que no es miembro pleno del Mercosur, pero tiene las ventajas todas y no tiene las obligaciones. Por ese motivo, por ejemplo, hablaba de Chile, tiene 55 acuerdos bilaterales en el mundo con todos los países que nos podamos imaginar, fundamentalmente en el oriente, por ejemplo, con Japón, con Corea, con China y otros países de Oriente, y además una ventaja logística que significa embarcar en Valparaíso sobre el Pacífico y directo a Asia, ¿no? Pero acá en el caso de Uruguay, el caso chileno es complicado porque ellos venden vinos muy baratos, les ponen inclusive algunas denominaciones confusas o que confunden al consumidor, porque le ponen un reservado y la gente piensa que el reservado es el reserva, y cuando en realidad el reservado es el más barato que tienen las diferentes bodegas. Y entonces dice, no, el reserva uruguayo vale 300 y pico de pesos al público, el reservado chileno lo puedo conseguir a 150, 170, la mitad de precio. Claro, pero la mayoría de la gente no conoce ese detalle. Claro, la mayoría del consumidor no conoce y sí conoce las marcas o las bodegas de origen chileno, que son las que están presentes en nuestro mercado. Nos preocupamos de tener una excelente calidad de uva, que es la base del buen vino, pero después tenemos que sumarle todo lo que son insumos, gastos y ese tipo de cosas, y eso es lo que lo encarece también. Recuerdo que cuando asumía el presidente Mujica su gobierno, dijo, tenemos que agregarle valor. Y la realidad es que las empresas manufactureras, las industrias manufactureras o agroindustrias que más valor agregamos, o una de las que más valor agregamos, son la vitivinícola. Y nos encareció enormemente porque cuanto más valor agregado le ponemos, más caros estamos y menos competitividad tenemos. Y ese tema de la competitividad es básico para nuestro país, no solo para el mercado externo, también para nuestro interno, que es pequeño y donde estamos compitiendo en igualdad de condiciones con productos argentinos y chilenos fundamentalmente. Sin duda también está el acuerdo con Europa, que no sabemos cómo hace ya años que se está queriendo hacer un acuerdo bilateral Mercosur-Unión Europea, pero no se ha podido realizar, y el mercado
europeo tiene países que producen vinos muy baratos, ¿no? O sea, fundamentalmente el sur de España, el sur de Italia y el sur de Francia, sobre todo en la zona de Languedoc. Entonces, como tienen mucha producción, tienen que sacar los vinos y no se mira mucho el costo en realidad, sino más bien reducir sus stocks y puede llegar a ser un problema para nuestro sector, un problema más para nuestro sector. Porque puede entrar muy barato. Puede entrar, si entra sin recargo ninguno, pueden entrar vinos muy baratos. Y nosotros acá estamos con un proceso agroindustrial que comienza con el viñedo. Los viñedos, como ustedes saben, son una de las producciones que fijan al productor en el campo. El departamento Canelones es donde existía la mayor cantidad de viñedos y muchas familias radicadas en el campo, pero eso está complicándose a raíz de que la gente joven no quiere quedarse en el viñedo y se van para la ciudad, y otros productores abandonan sus viñedos o montes frutales queriendo, o sea, no tener su sucesor o sus hijos que puedan seguir con el negocio y no tener un negocio rentable, porque también hay que comprender que el tema precios de la uva tendría que ser, de uvas finas tendría que ser mejor, pero el mercado, como estamos las empresas con dificultades, se transmite a la compra de uva, y eso perjudica la negociación general del sector. Pero volviendo al tema del vino importado, o sea, no nos olvidemos que desde el año 2004-2005 el dólar en Uruguay, que estaba a 26 pesos, llegamos al gobierno de Mujica con un dólar a 18 y 18.50. Cuando en esos 6-7 años que pasaron, todas las tarifas subieron en pesos, el dólar cayó, o sea que subieron más en dólares que en pesos. Claro. Eso fue un tema que nos sacó de competencia, perdimos mucha competitividad, y los importadores que compraban con un dólar a 26 llegaron a seguir comprando con un dólar a 18 y a 19, y hasta hace pocos meses a 27, 28 pesos. Ahora subió un poco el dólar, pero el problema no es de ahora, el problema es de hace 15 años, que el sector viene pedaleando con dificultades y compitiendo en el mercado interno, todas las empresas que hacemos vinos embotellados, y compitiendo para vender en el mercado exterior, también aquellas bodegas que somos exportadoras. Eso llevó a que un sector que tenía más de 300 bodegas, hoy esté con 160 aproximadamente que elaboraron este año, y que teníamos más de 10.000 hectáreas de viña, hoy estemos con 6.000. Y las plantaciones se pararon, o sea, excepto casos excepcionales que no son representativos de un sector, porque son dineros que vienen de fuera del sector, pero la reinversión y la replantación está prácticamente parada o con muy poco aumento, y el abandono o arranquido de los viñedos ha sido muy importante en los últimos años. O sea que es uno de los temas que nos preocupa como empresa, pero también como gremial en el centro bodegueros, que la situación del sector está muy complicada. Como introducción, creo que más que clarito. Vamos a hacer una pequeña pausa, y a la vuelta vamos a ver por dónde vamos, por qué sendero seguimos, hablando acá de Bodegas Jarrao.
Movistar creemos que no hay dos personas iguales. No todos hacen o piensan lo mismo. Para nosotros todos son diferentes. Por eso no hay dos celulares con la misma música, ni con los mismos contactos. ¿Alguna vez viste dos con las mismas fotos? No. No existen dos iguales, porque tu celular es único, como vos. Por eso hay unos dedicados al deporte, algunos al trabajo, otros llenos de viajes, de literatura, noticias y hasta de películas. Porque son tus historias, tus amigos y recuerdos que hacen que tu celular sea como vos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí. Disfruta los productos de Propios. Propios, el propio sabor de lo artesanal. Picadita tradicional. Bondiola ahumada. Jamón etiqueta roja. Seguinos en Productos Porcinos Propios. Señor comerciante, solicite información al 2-336-1643. 11 estilos distintos, diferentes al servicio de un juego histórico. Ahí está Blanco Sauvignon. Abrió para Rosado, logra colocar en dirección de Rosado Dulce. Viene el remate al arco y ¡gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Para ser parte de los Senderos del Vino, te dejamos nuestros medios de contacto. Comunicate y te estaremos visitando a la brevedad. Bien, retomamos acá los Senderos del Vino junto a el amigo Javier Carrao, que en la pausa hemos estado hablando un montón de cosas y como siempre digo, aprendiendo sobre el sector vitivinícola. Me interesaba un poco saber cuál es la realidad de Bodegas Carrao de cara al mercado. Hace poco vino de un viaje a Vinespo, anduvo, ¿cómo estamos posicionados frente al mundo? Bueno, justamente hace hoy o mañana 3 semanas que regresamos de la feria de Vinespo, y la Vinespo es una feria que se realiza en Burdeos, pero también hay Vinespo New York, hay Vinespo Hong Kong o Shanghái creo que es en China, y nosotros hemos ido a todas las Vinespo desde el año 89 y es un lugar de encuentro que durante esos eran 5 días, por suerte lo achicaron a 4 porque 5 días es inhumano, desde 8:30 de la mañana atendiendo gente hasta las 6:30 de la tarde, y ahora fueron 4, sacaron el domingo que era un día que venía mucho estudiante, mucho productor, curioseando, a probar vino, pero no compraban nada y se quejaban de que Uruguay pagaba salarios bajos en el viñedo y cuánto se pagaba en comparación con lo que ellos tenían que pagar allá. Pero este año la Vinespo ha ido perdiendo fuerza en cuanto a número de expositores y en cuanto a visitantes también. De todas formas, hay otra feria que también Bodegas Carrao ha participado todos los años desde su fundación. Solo este año 2019 no participamos en marzo
Düsseldorf, en el norte de Alemania, y es la ProWein. O sea que durante 24 años fuimos a esa feria, que es más, se ha tornado más comercial, y la INEXPO ha ido quedando más social. Entonces, cuando uno va a la feria, no va solo a hacer sociabilidad o a visitar chateaux, sino que va a hacer negocios, ¿no? Y contactos. Muchos de ellos no son serios y no les importa si dan un premio, compensarlo no con un diploma o con una medalla, ahí tenemos arriba de la estufa premios de mejor vino en la selección mundial de Canadá, por ejemplo, que nosotros fue uno de los concursos que seguimos participando hasta hace poco tiempo. Pero la selección mundial, si usted saca una gran medalla de oro, le compra el producto al precio que usted puso antes del concurso y lo pone en sus 300 y pico de tiendas en la provincia de Quebec. En el caso nuestro tuvimos eso, y no hay ningún otro concurso en el mundo que te diga: si usted saca una gran medalla de oro, le compramos el producto y al precio que usted fijó antes del concurso. Claro. Entonces podemos empapelar las paredes con diplomas, pero no nos venden. No venden el litro. No venden la botella que uno quiere posicionar, y entonces como que no estamos haciendo caldo gordo para los concursos que no son serios. Claro, porque cobran una inscripción y ahí está la ganancia de ellos. O sea, aparte la seriedad de los concursos depende de si ellos compran un vino en el mercado y lo llevan al concurso, o si se lo mandamos de acá, donde no hay ninguna seguridad de que el vino sea el propio vino que se vende con esa etiqueta. O sea, no estoy diciendo que no lo sea, pero tampoco hay seguridad que lo sea. Claro. Entonces es un juicio que la gente, los jurados de cada uno de esos concursos van a degustar vinos que posiblemente nunca salieron con esa etiqueta, o son oportunidades para la bodega de mandar un vino mejor y después seguir vendiendo lo que están vendiendo normalmente. O sea que llega un momento que los concursos pasan a un segundo plano y son una inversión importante. O sea, cada concurso, cada muestra, cada etiqueta, hay que pagar un fee, un tanto, y enviarle las muestras. Y si no hay un retorno, las bodegas, nuestra bodega por lo menos, pensamos que tenemos que hacer confianza, o sea, el cliente o el importador hace confianza en la bodega, en el origen de bodega. Y eso nos dio, por ejemplo, en la cosecha 2002 del Amat Tanat, nos puso entre los 1001 vinos en un libro. No era un concurso, pero era un libro donde nosotros no mandamos ningún vino. El vino se compró en el mercado inglés y lo declaró uno de los 2001 vinos que hay que degustar antes de morir. En Uruguay no salió ningún otro vino en ese libro, en Brasil tampoco. Y son esas cosas que ayudan. Eso habla de la objetividad, aparte del juicio. O sea, nosotros nos enteramos después que salió publicado, porque no nos contactaron para nada. El inglés que hizo el libro lo hizo muy profesionalmente, o sea, no pidió muestras a las bodegas, evitó el problema de tener que decir: sí, me prepararon la muestra, me mandaron otra cosa. Claro. Entonces lo compró en el mercado y muchos de los vinos que estaban eran vinos franceses, algún vino español, algún vino italiano, de acá de América del Sur, 3, 4 argentinos y 3 o 4 chilenos.
y uno, el nuestro, uruguayo. Pero aún siendo de hace unos 12 o 13 años la publicación del libro, porque el vino era 2002, pero la junta de muestras fue bastante posterior. Y le da una imagen mucho más fuerte que una medalla en un concurso, de los cuales, como decía, el 80% de los concursos son negocios, y como tal lo van replicando, y este mes tenemos 3 concursos, el otro mes, quizás ahora en verano hay menos concursos, pues la gente se toma las vacaciones, claro. Pero en el resto del año, todas las semanas está entrando una propuesta de participar en concursos. En Movistar creemos que no hay dos personas iguales. No todos hacen o piensan lo mismo. Para nosotros todos son diferentes. Por eso no hay dos celulares con la misma música, ni con los mismos contactos. ¿Alguna vez viste dos con las mismas fotos? No. No existen dos iguales, porque tu celular es único, como vos. Por eso hay unos dedicados al deporte, algunos al trabajo, otros llenos de viajes, de literatura, noticias y hasta de películas. Porque son tus historias, tus amigos y recuerdos que hacen que tu celular sea como vos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí. Disfruta los productos de Propios. Propios, el propio sabor de lo artesanal. Picadita tradicional. Bondiola ahumada. Jamón etiqueta roja. Seguinos en Productos Porcinos Propios. Señor comerciante, solicite información al 2-336-1643. 11 estilos distintos, diferentes, al servicio de un juego histórico. Ahí está Blanco Sauvignon. Abrió para Rosado. Logra colocar en dirección de Rosado Dulce. Viene el remate al arco. ¡Y gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Para ser parte de los Senderos del Vino, te dejamos nuestros medios de contacto. Comunicate y te estaremos visitando a la brevedad. Y con todo eso que nos ha dicho, ¿tiene un vino preferido? En cuanto a preferidos, tengo sí mis preferidos, pero también varían con el plato que uno va a acompañar o con el momento que se está disfrutando. Pero en los Taná tenemos, como decía, el Amat, que es el top de la línea, pero después hay un corte con los dos Cabernet, que es un reserva también. Un gran reserva y después los reservas. Lógicamente no todas las oportunidades podemos abrir o descorchar una botella, que son producciones limitadas y que solo se hacen en los años excelentes, como es el caso de la Mar. Entonces nos da la posibilidad de tenerlo en casa y
cuando llega un momento de festejo, aprovechar a degustar. A nivel de la bodeguita privada que la puede tener es una buena opción porque tienen el vino a mano y cuando vamos a consumir un plato de carne, bueno, recurrimos a un tinto dependiendo de los condimentos y cómo esté preparado, que tenga más o menos presencia, pero fundamentalmente lo que tenemos que no olvidar es que el consumidor cuando toma un vino es para disfrutarlo. El año pasado cumplimos 20 años de la primera cosecha y tenemos 4 cosechas, creo que no se envasaron porque no llegaron al nivel de exigencia de la bodega, o sea, no porque no tuvieran el grado necesario, pero preferimos cancelar la cosecha 2003, por ejemplo, la cosecha 2010 y la cosecha 2013 y 14. O sea, esta que estamos vendiendo actualmente es la 2015. Pero es una cosa que no es tampoco el vino que van a consumir todos los días. Claro. Porque, y más si van a un restaurante que se lo van a cobrar. ¿Por copa? No, le van a cobrar 3.000 y pico pesos una botella. Y es como tener uno o dos comensales más en la mesa. Pero las imágenes de ciertos productos dependen de la seriedad del productor, el elaborador. Ahí lo enrabamos con aquello de los concursos, que a veces no es lo que va dentro de la botella, lo que dice la etiqueta. Sí, inclusive dice, ay, cómo la cosecha 2014 de Amat no salió. Y no salió porque no llegó a los niveles, entonces salió 2015. Y ahora, en el caso de la Amat, le doy una primicia para su programa. Tenemos el 2017, que ya está elaborado, ya está criado en barricas nuevas de roble, y fue llenado hace 15 días la cosecha 2017, y salteamos la 2016. El 2018 está en barricas. Ese 2017 va a estar un año en botellas mínimo, antes de salir a la venta. O sea que es un mínimo que le ponemos a cada cosecha de este vino, que después de los casi 2 años de barrica, que se define no por meses o por días, sino por degustación, puede ser 16, 18, 20 meses, no queremos que se pase de barrica, pero sí que fije el color y que tenga características más complejas. Y en el caso del 2017 es el primero de esta marca que va a ser producido con uvas de las violetas canelones. Ya tenemos envasado el primero de las violetas y que fueron muy buenas cosechas tanto el 2017 como el 2018, y el 2018 está en barricas. O sea, siempre nos quedan en reservas, tenemos reservas de todas las cosechas de Amat, por ejemplo, desde el 2018, y las guardamos porque son testigos de una historia que comenzó con un producto nuevo en el 2018. En el 98, en 1998. Y que tuvo muy buena aceptación y es reconocido como, no me gusta decir el mejor, pero uno de los mejores Tanat del Uruguay, sin lugar a dudas. Las cámaras de los senderos del vino estuvieron presentes en el vernissage lanzamiento de la muestra del artista Elizabeth Ariano, y estas son las imágenes.
sabemos que no hay dos personas iguales. No todos hacen o piensan lo mismo. Para nosotros todos son diferentes. Por eso no hay dos celulares con la misma música, ni con los mismos contactos. ¿Alguna vez viste dos con las mismas fotos? No. No existen dos iguales, porque tu celular es único, como vos. Por eso hay unos dedicados al deporte, algunos al trabajo, otros llenos de viajes, de literatura, noticias y hasta de películas. Porque son tus historias, tus amigos y recuerdos que hacen que tu celular sea como vos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí, de pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí, de pago en pago pasito a paso, de pago en pago claro que sí. Disfruta los productos de Propios. Propios, el propio sabor de lo artesanal. Picadita tradicional. Bondiola ahumada. Jamón etiqueta roja. Seguinos en Productos Porcinos Propios. Señor comerciante, solicite información al 2-336-1643. 11 estilos distintos, diferentes al servicio de un juego histórico. Ahí está Blanco Sauvignon. Abrió para Rosado. Logra colocar en dirección de Rosado Dulce. Viene el remate al arco. ¡Y gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Para ser parte de los Senderos del Vino, te dejamos nuestros medios de contacto. Comunicate y te estaremos visitando a la brevedad. Así nos despedimos por el día de hoy de un nuevo programa de Los Senderos del Vino. Nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días en este junio tan especial que tiene tantas cosas para conocer, para ver y recorrer. Usted lo va a tener en la pantalla de A+B para todo un país por Los Senderos del Vino.